Yo conocí a Pedro precisamente en un aula donde trabajé en un aula oberta, que es un recurso que da la administración para trabajar con los chavales que en un aula normal no funcionan bien, por decirlo de una manera agradable, se comportan mal, faltan, entonces con la idea de sacarla a eso. Entonces yo empecé a trabajar de una forma diferente. Los chavales en el aula oberta era como una especie de cajón desastre donde iban todos los que no se comportaban bien, y yo lo que intenté era modificar este comportamiento. Y claro, ahí conocí a Pedro, entre otras personas y demás que venían a echar una mano, pero claro, la idea era hacer que estos chicos sacaran la ESO. Y te das cuenta de por qué venía el problema. El problema venía porque en casa no se había educado con una forma coherente, aunque los padres habían intentado hacer lo mejor posible. Entonces de ahí nació pues esto, la unión con Pedro, y decir, vamos a hacer este proyecto, aprender a educar, para prevenir estos casos. La idea, yo vuelvo a repetir, es prevenir, porque el 99% de los casos que nosotros trabajamos en el despacho que tenemos en Barcelona, de chavales que se comportan mal, vienen por una educación inadecuada de los padres. El programa Aprender a Educar tiene varias áreas. Una es la sensibilización para prevenir y otra es la intervención. La intervención la hacemos de forma ambulatoria, con visitas a familias y a chicos en el Centro Tempus de Barcelona, y también hacemos talleres online. Además también talleres presenciales, con lo cual las personas que ya tienen que intervenir, es decir, que ya han desarrollado sus hijos un trastorno de comportamiento, pueden acceder o a los talleres online o a los talleres presenciales en las localidades que vamos a hacerlos. Sí, luego todo esto está en una web, o sea, aprenderaeducar.org, y allí los padres pueden entrar y ven todo un poco. También tenemos prensa, colgamos un poco articulillos de educación, y la idea, yo vuelvo a repetir, es un poco evitar estos malos comportamientos que tenemos, que de verdad, si como padres desde los 0 a los 12 lo hacemos con sentido común, que no es ninguna cosa complicada, pero yo creo que se nos ha olvidado por el camino, en una sociedad que también es muy difícil, nos tenemos que currar mucho la página como padres para pasar adelante, pero si lo hacemos bien, vamos a tener una adolescencia divertida, pero dentro del control, dentro de un control, no controlada, divertida pero controlada. Evidentemente los valores en la sociedad han cambiado, nuestros jóvenes se mueven por otro tipo de valores, quizás el principio de inmediatez, sobre todo el deseo de satisfacción inmediata, las redes sociales, la popularidad, la imagen. Quizás se han perdido valores, o no se han perdido, simplemente ya no se habla tanto de valores como el esfuerzo, la perseverancia, el respeto, y estos valores siguen estando en boga. Lo que pasa es que los otros, como son más mediáticos, son más visuales, pues los jóvenes quizás lo dan más importancia. Cuántos me gustas tengo en Facebook, cuántos seguidores tengo en Twitter, y eso quizás les está, sin ser culpables, les está un poco alejando de aquellos valores que nosotros pensamos que nuestros padres sí que nos dieron. Muchos padres nos dicen, es que le voy a dar a mi hijo todo aquello que yo no tuve. Nosotros lo que pensamos es, dale aquello que también tuviste, y son ese tipo de valores, como decía. Nosotros, en el libro está el diccionario, y fíjate, dentro de lo que hablamos de sentido común, lo que hacemos es explicar cómo, con cosas que nos ocurren cada día cotidianamente, podemos inculcar a nuestro hijo un valor. Y eso es lo que se nos olvida, ¿no? En el libro ponemos el valor, explicamos un poco qué es para nosotros ese valor, y luego cómo, cuando estás con tu hijo en el parque, con situaciones cotidianas, cómo inculcar ese valor. Y eso es lo que pretendemos con este programa, con el programa entero, es no perdamos la vista esta de sentido común y no se nos olviden las cosas que tenemos que educar, porque vuelvo a repetir, se nos han olvidado, las hemos ido dejando. Y luego los chicos hoy en día, con la sociedad actual, como dice Pedro, los valores han cambiado y tal, y es más difícil inculcar. Yo el otro día me decía mi mujer que es que fíjate, tu hijo le compras algo y enseguida lo deja, porque claro, no les cuesta, no lo han aprendido, es que enseguida se olvida, aunque sea la cosa que más desea. Entonces claro, nos hemos ido un poco, entonces estas cosillas las hemos de ir trabajando poco a poco, para evitar, repito, para que estemos felices, para que nuestros hijos sean autónomos. Pero lo que intentamos es llegar a los padres. ¿Cómo? Explicamos estas cosas del manual psicopedagógico, pero desde la posición de padre. Nosotros aquí estamos hablando como padres, con nuestra experiencia como padres. No como técnicos. No como técnicos. Y entonces los padres entienden. Y esto, el libro está gustando, o por lo menos los comentarios que nos llegan es que gusta, porque es fácil de leer y sobre todo fácil de hacer, y que la gente lee el libro, igual cuando oye la conferencia, y se sienten identificados. No es esto cuando vas a según qué escuelas de padres, que es necesario ir, pero a veces que es muy técnico, muy teórico, que el padre sale con la sensación, sí, muy bien, ¿y ahora cómo aplico esto en mi casa? Nosotros en el libro lo que intentamos hacer, igual que en las conferencias, es hacer las cosas para que lo puedan hacer en casa, sencillamente.
mayoría de los padres, en el afán de querer a sus hijos, que los quieren con locura, les sobreprotegen en exceso y no hacen o no permiten que sus hijos sepan valerse el día de mañana por sí mismos. Les hacen excesivamente dependientes y sobre todo les hacen, depende del tipo de educación, con muy baja tolerancia a la frustración, y eso hace que se comporten algunos de manera violenta. Para nosotros ese es el denominador común y el error más grande que se puede cometer. Está bien que quieras a tu hijo, que le adores, que le cuides, pero sobre todo que le enseñes a valerse por sí mismo, que le enseñes a tomar sus propias decisiones, a frustrarse, a equivocarse, y sobre todo también que sepan que si hay unas normas y unos límites, saltárselas tendrá unas consecuencias siempre adecuadas al tipo de norma y límite que hayas impuesto en casa. En España, en el Estado español, hay más de 400.000 familias en las que hay violencia filioparental, o sea, los hijos agreden a los padres física o verbalmente, más de 400.000 familias. Más de la mitad de estos casos son en la clase media, media alta, o sea, a cualquiera de nosotros nos puede tocar un hijo así. Y yo vuelvo a repetir, el 99% de estos casos, y sale en prensa, esto ya está un poco con esto de la violencia, está saliendo mucho en La Vanguardia, ha salido, bueno, en varios diarios, y todos los datos apuntan a que son por la educación. O sea, no educamos bien, algo estamos haciendo cuando hay tantos casos. No hay 400.000 chicos que tengan trastorno, cuidado, no se educa bien. Y esto lo hemos de prevenir. Y nos hemos de currar la página como padres. ¿Querer a nuestros hijos? La mar de la vida. Hay que hacerlos a tope, pero tampoco puede ser darles todo. Toma, hijo mío. También vivimos un poco en una sociedad que, claro, tenemos todo. Hasta ahora todos éramos ricos. Ahora estamos un poco con la crisis, pero hasta ahora todos éramos ricos. Claro, volver otra vez a la realidad, enseñar a tu hijo que hay que esperar, que esforzar y tal, a un padre le cuesta, tiene que hilar mucho más fino. Y para hilar mucho más fino, necesita más esfuerzo y más armas. De hecho, nosotros aprender a educar es lo que intentamos hacer, ¿no? Dar esas armas para que al padre no le cueste. O sea, o ese esfuerzo sepa cómo aplicarlo, porque claro, los padres, ¿cómo le inculcan a su hijo el valor del esfuerzo si no se ve? Claro, es lo que está costando. De ahí que ahora como padres nos tengamos que formar mucho más y de ahí aprender a educar. Yo me gustaría, fijaos el nombre, Pedro trabaja con chavales con trastorno en la tele, yo he estado trabajando muchos años en las aulas, los dos tenemos un centro donde trabajamos con chavales que vienen y nuestro proyecto no es pórtate bien, va para los padres, aprender a educar. Y es por esto, nos cuesta, nos tenemos que curar las páginas y tener esas herramientas. El principio de realidad. Y es, hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera y te quiero con locura, las cosas no van a ser siempre como tú quieres. Hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera, las cosas no van a venir siempre cuando tú quieres. Y eso es una de las cosas que decía Francisco muy bien, se nos ha olvidado. Les hemos dado todo y no les hemos enseñado a valorar las cosas.